Ay. Todavía no se conecta nadie. Y los que estamos aquí conectados, quisiera saber a cuántos nos llegó el link, es en sí, para tener una idea básica, porque es raro esto. No, te comento que a mí yo no tengo ni habilitada ¿cómo se llama? Cuando entras, accesas a la página principal, no tengo ni la materia, o sea, aquí puesta ni habilitada, no sé, los chicos algunos tienen, a mí no me llegó el link, no me llegó nada, A mí entonces, tampoco, yo sí que reviso en la aplicación del celular, en el acto, nada, no me llega nada, ni siquiera me llega al correo, no tengo nada. Man. Chicos, buenas noches. ¿Me pueden escuchar? Buenas noches, sí, sí, sí. Buenas noches, sí le escuchamos. Ya, perfecto. Bueno, después hablan de lo que sea que estén hablando, ¿ya? El día de hoy vamos a empezar con su módulo de microbiología. Yo soy la doctora Ana María Carranza y soy la encargada de darles este módulo que consta de 6 clases, me parece, ¿ya? Entonces, para empezar, ya que están hablando muchísimo, cuéntenme, ¿qué leyeron de microbiología? es que, disculpe, es que no nos dijeron, no, nosotros teníamos, perdón doctora, muy buenas noches, mi nombre es ¿Cómo estás, Jonathan Jonathan? Jaramillo. Qué gusto. ¿Cómo está? Bueno, le informo un poquito. Nosotros estamos un poquito desorientados prácticamente porque no nos tocaba su materia, sino nos tocaba otra, como primera. Y segunda, Ujú, no tenemos, ahorita los compañeros nos mandaron un link, ni ujú. siquiera nos llegó el correo, ni siquiera tenemos de la pantalla principal de la, del instituto. Entonces, Ujú. por eso no sabíamos de nada en absoluto, no nos dijeron nada. O sea, estamos ahorita en cero para que usted, y conectándonos desde el link. Ya, no hay problema. Entonces empecemos, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna idea de qué es microbiología? ¿Alguna vez ha escuchado algo acerca de esta materia o no? Microbiología, el tema es de, como su nombre lo dice, vida microscópica, tal vez a lo más diminuto que se puede del cuerpo, más o menos. Sí, algo así. Microbiología. Ajá. Entonces, la microbiología es la ciencia que estudia los microorganismos, como bien dice Jonathan, bacterias, hongos, protistas, parásitos y otros agentes como los virus, los viroides y los priones, ¿no?
La microbiología se puede definir como una ciencia. Es una ciencia, ¿no? Que trata de seres vivos muy pequeños, concretamente de aquellos cuyo tamaño se encuentra ya por debajo de lo que nosotros podemos ver con nuestro ojo humano como tal, sino que lo pueden ver única y exclusivamente con el uso de un microscopio. ¿Ya? Algunos ni siquiera con un microscopio de los normales, sino que se necesita otros con alta resolución. Esto hace que el objeto de esta disciplina venga determinado por la metodología apropiada para obtener su evidencia y poder estudiar a los microorganismos. Un poco de historia, como siempre. La microbiología como ciencia empezó en la segunda mitad del siglo XIX con Luis Pasteur. ¿Alguien ha escuchado algo alguna vez de Luis Pasteur? Es famosísimo, ¿no? Él es uno de los científicos con más descubrimientos que hemos tenido. ¿No? Nadie. No, Nunca han no, licenciado, escuchado, no. ¿Para qué le vamos a No, mentir? No. no, licenciado. nunca han escuchado de la pasteurización. Sí, esta parte de la leche de lo que son las vacas, obviamente, donde se matan las bacterias por hervir o porque pasan un proceso de alguna maquinaria en el cual les purifica. Ya. ¿Y quién inventó eso? Pasteur, ¿no? Luis Pasteur en el año de 1822 a 1895 fue un científico, creo que era francés. Él era varias cosas, ¿no? Era químico, matemático, bueno, era un erudito de las ciencias. Y él lo que hizo fue hacer varios experimentos, entre ellos fue esta técnica de la pasteurización, que como bien lo dicen, no es solo para el tema de la leche, pero sí es en donde más se utiliza, ¿no? Entonces, ¿qué es este proceso? Elimina una parte de los gérmenes de un producto, elevándolo a altas temperaturas, de tal manera que mueran los gérmenes, ¿ya? Esto fue el primer paso para generar algunas otras cosas, como por ejemplo el tema de la esterilización, del autoclave, etc. Otras cosas que hizo Pasteur fue eliminar algunas teorías, como la teoría de la generación espontánea, que no sé si alguna vez han escuchado, pero es una teoría de cómo se originó la vida en la Tierra, ¿no? Em, Eso, básicamente, entre muchas otras cosas que hizo este señor. Gracias a los experimentos de él, se pudo tener esto. Aparte, la microbiología es una ciencia que nos ha permitido tener varias cosas, como las vacunas, desarrollar antibióticos, el tema de la esterilización, la higiene, lo importante de la higiene de manos, nos ha ayudado a prevenir enfermedades infecciosas, a evitar que se propaguen, porque antes uno no tenía idea, ¿no? De cómo se propagaban enfermedades infecciosas, porque no teníamos ni la menor idea de que había vida tan pequeña que no podíamos nosotros ver, ¿no? Entonces son algunos de los beneficios que nos ha dado esta ciencia. La microbiología, a diferencia de otras ciencias, tuvo un origen tardío porque, como bien nos dice aquí, no teníamos los elementos necesarios para poder estudiar y nadie se imaginaba, ¿no? Entonces ya con la creación, más bien el invento del microscopio, pudimos dar algunos avances más en esta materia. Y aquí nos pone el origen tardío de la microbiología con relación a otras ciencias biológicas y el reconocimiento de las múltiples actividades. La microbiología como ciencia está aproximadamente desde la segunda mitad del siglo XIX. Hay que atribuirlo a la carencia durante mucho tiempo de los instrumentos, ¿no? El microscopio, y no solo eso, sino también, por ejemplo, las tinturas que se utilizan, que en el colegio, los que siguieron químico-biólogo, por ejemplo, ahí se hacía el laboratorio, ¿no? De biología, y ahí se veía el microscopio con el azul de metileno, por ejemplo, con la eosina y otros, la violeta de genciana, ese tipo de tinturas que nos sirven para ver diferentes microorganismos. Con la invención del microscopio en el siglo XVII comienza el lento despegue de una nueva rama del conocimiento que en ese entonces no existía. Durante los siguientes 150 años su progreso se limitó casi a una mera descripción de tipos morfológicos, microbianos y a los primeros intentos de taxonómicos, ¿no? O sea, de darle un nombre. Las primeras observaciones
Robert Hooke fue el primero que observó en el tejido vegetal y él lo vio que estaba formado por celdillas, y introdujo el término de célula, ¿no? Él fue el primero que observó una célula en el año de 1665. Ya, este fue uno de los primeros microscopios que se inventó para poder ver un poco mejor, ¿no? Entonces, miren, tenían el espejo, la platina, el lente simple, el ajuste para ver. Si han manejado microscopio alguna vez, ¿no es cierto? En el colegio sobre todo, ahí se ve bastante. Se tenía en el colegio, me acuerdo, los microscopios. Las observaciones de Hooke fueron la base del desarrollo de la teoría celular. ¿Cuál es la teoría celular? ¿Alguna vez han escuchado qué es la teoría celular? ¿O qué es la célula? La célula. ¿Qué es célula? La célula es Vamos, Jonathan, desarrolla la idea. bueno, la célula es, es el proceso en el cual se da vida, o sea, que tiene vida, o que tiene vida un organismo. O sea, yo le digo así, que produce vida, la Ya, célula, porque se divide en varias, ¿no? Mórula, gástrula, blástrula, en algunas, y por ende da vida. O sea, es una base es fundamental. la base, ya. Estás por ahí. Es la unidad, Por ahí. ajá, es la unidad Son, morfológica, estructural y funcional de todo ser vivo, ¿no? Ese concepto no se les debe olvidar jamás porque es la base que siempre les van a preguntar. Entonces, las células las vamos a dividir en eucariotas y procariotas. Eso lo vimos en el colegio. Eucariotas y procariotas, ¿se acuerdan? Entonces, las eucariotas tienen núcleo, orgánulos y tienen una membrana. Y las procariotas no, ¿ya? ¿Qué es la teoría celular? Es aquella que dice que todos los organismos, todos estamos formados de células y que la célula es la unidad básica de la vida, como dice Jonathan. Y adicional, que toda célula proviene de otra célula. Esa es la teoría que Hooke aportó, ¿no? Aquí mismo está, concluye que cada célula es una unidad constitucional, funcional de los seres vivos, capaz de mantener su propia existencia de forma independiente. Anton van Leeuwenhoek, utilizando microscopio simple, fue el primero en observar los primeros microorganismos en el año de 1673, casi una década después de que Robert Hooke vio la célula. ¿Cuál fue la edad de oro de la microbiología? Eso fue entre el año 1857 y el año de 1914. En esos años, como bien lo dice, la edad de oro fue la edad de más avance para esta ciencia. Entonces, Pasteur observó que las levaduras fermentan los azúcares, alcohol, que las bacterias pueden oxidar el alcohol a ácido acético. Para matar las bacterias de algunas bebidas alcohólicas y de la leche se utiliza un proceso de calentamiento, que alguien me lo nombró sobre todo la leche, que es la pasteurización. Aquí tenemos un ejemplo de una célula procariota, les dije, se dividen en dos, eucariotas y procariotas. Entonces, las células procariotas son aquellas que no poseen núcleo. El ADN está suelto en el citoplasma de la célula, en lugar de estar como en una célula eucariota rodeado por una membrana celular, una membrana nuclear. Estas células se encuentran en organismos unicelulares, tales como las bacterias, como las que están en esta imagen, ¿no? Entonces aquí ven que tiene citoplasma, tiene el núcleo suelto, el ADN suelto, tiene ribosomas, flagelos, plasmicidos, etc., todas las partes de una célula. Y la célula eucariota, ya ven la diferencia, en el núcleo está el ADN, ¿no? No es igual que este que está suelto en el citoplasma. Entonces, las células eucariotas, del griego eu, verdadero, y carión, nuez, o núcleo, es decir, que tienen un núcleo verdadero, son las células propias de los organismos eucariotas, los cuales se caracterizan por presentar siempre un citoplasma compartimentado por membranas lipídicas, es decir, moléculas de grasa, y un núcleo celular que está organizado. Aquí tenemos algunas diferencias entre la una y la otra. Por ejemplo, estructura nuclear y función. En la procariota está ausente una sola molécula no asociada a histonas, en la otra está presente varios cromosomas asociados con histonas. La división es por fisión binaria, y las eucariotas tienen el tema de la mitosis y la meiosis. ¿Les recuerdan que la mitosis y la meiosis es la división celular y tiene sus fases?
que eran la anafase, la telofase, la metafase, etc. ¿Ya? La pared celular, la de la procariota, es una estructura compleja con peptidoglucano como componente, y la otra, cuando la presenta, no contiene peptidoglucano. El tamaño, la una menos de 2 micrómetros, la otra desde 2 hasta 100 de diámetro. Ejemplo de una procariota, las bacterias, las algas verdes, las cosas más pequeñitas, ¿no? Y en cambio, las eucariotas ya las cosas más como nosotros, por ejemplo, ¿no? Algo más estructurado como protozoarios, algunas algas, etc. ¿Cuál es el resumen? Por favor, Jonathan, ayúdanos leyendo esta diapositiva. Ya. En resumen, la célula procariota es aquella célula u organismo que carece de un núcleo verdadero y presenta su ADN en una sola molécula, generalmente en forma circular, mientras que las células de eucariotas son aquellos organismos que poseen un núcleo verdadero o cromosomas, delimitado por una membrana nuclear y que presenta otras estructuras, delimitadas por membranas denominadas organelos como, por ejemplo, las mitocondrias, retículo endoplasmático, aparato de Golgi. ¿Ya? ¿Cómo es el metabolismo? Nosotros tenemos dos tipos de metabolismo, ¿no? El anabolismo y el catabolismo, que son las que producen las transformaciones dentro de las células. Entonces, el anabolismo es una formación o síntesis de macromoléculas. Forman moléculas grandotas que requieren de energía, porque sin energía ustedes no pueden formar esas macromoléculas. El catabolismo es la degradación o descomposición de compuestos que aporta energía. Entonces, ¿qué es el uno? Forma las macromoléculas y el otro no. El otro necesita romperlas y para eso necesitas energía. ¿Qué es el ATP? El ATP es la energía. Es la adenosín, trifosfato, de no sé qué. La cuestión es que es energía, el ATP como tal. No es tan simple como lo ponen aquí en estas definiciones, pero la verdad es que no se necesita que aprendamos todo el proceso bioquímico del anabolismo y el catabolismo, porque eso sí nos llevaría 5 clases a aprendernos bien. ¿Cuáles son las diferencias entre estos dos métodos de metabolismo que tenemos en el organismo? Entonces, por ejemplo, el anabolismo consume energía, usa el ATP, usa la energía de nuestro organismo. El catabolismo produce esa energía. El anabolismo sirve para construir, para formar macromoléculas. El catabolismo para degradarlas. El anabolismo tiene rutas divergentes, el otro converge. El uno es un proceso de reducción, el otro es un proceso de oxidación, que me supongo que ustedes lo vieron en farmacología. Si es que ya vieron farmacología, ahí se ve el tema de reducción y oxidación. El anabolismo, que produce la lipogénesis, la gluconeogénesis, la fotosíntesis y la quimiosíntesis. Es decir, todo lo que genera. Genera grasas, genera glucógeno, produce energía con el tema de la fotosíntesis y la quimiosíntesis. En cambio, el otro, ¿qué hace? Respiración para la fermentación, para el ciclo de Krebs, para digerir alimentos y para destruir. Porque uno es gluconeogénesis, ¿no? Formar el glucógeno, y la destrucción es la glucogenólisis o la formación de azúcar con la gluconeogénesis y su destrucción que se llama glucólisis. ¿Ya? Entonces eso tienen que quedarse bien claros, que el uno forma y el otro consume, por decirlo de alguna manera, o destruye, como les dice aquí, degrada. Algunos de los procesos, tenemos el proceso de respiración, es un proceso metabólico que se genera por el ATP. El ATP es la molécula principal de la energía, entonces el ATP lo van a tener siempre en todas partes. Aquí nos pone que en la que los donantes de los electrones son compuestos orgánicos e inorgánicos y los receptores finales son compuestos inorgánicos. Olvídense de todo eso, la respiración simplemente es un proceso metabólico que genera ATP. Y si genera ATP, ¿es anabolismo o catabolismo? ¿Qué les parece a ustedes? Si genera ATP. Es catabolismo. Es catabolismo, perfecto. Fermentación es un proceso metabólico generador de ATP en el que el receptor final del hidrógeno es un compuesto orgánico. Es parecido al tema de la respiración.
Pero la fermentación no es en nosotros, no, sino en levaduras, por ejemplo. Fotosíntesis utiliza luz como fuente de su energía. El ATP es producido por transferencia, o sea, la planta necesita esa luz para poder obtener el ATP a través de sus pigmentos, ¿no? Entonces aquí tenemos una imagen de cómo se realiza el tema del proceso de la fotosíntesis en las plantas. En el tema de la nutrición, ¿qué es la nutrición? Es la provisión de nutrientes para el crecimiento. Eso todos lo sabemos. Se caracteriza por la toma, transformación, producción y excreción de esas sustancias. Es un proceso ordenado y dirigido solo a lo necesario, con el principio de máxima economía. Entre los nutrientes más comunes tenemos la glucosa. Todo azúcar que nosotros consumimos se transforma finalmente en glucosa y esa glucosa entra en el ciclo de Krebs y finalmente que produce ATP, ¿ya? Oxígeno, carbohidratos. Los carbohidratos también, ustedes pueden comer arroz y también terminan formando glucosa en todo el metabolismo bioquímico del cuerpo. Nitratos, minerales y vitaminas. Y aquí nos falta uno importantísimo. ¿Cuál falta ahí dentro de los nutrientes? Que no está puesto. La glucosa, oxígeno, carbohidrato, nitrato, mineral, vitamina. Y falta uno. Proteínas, ¿no es? Sí puede ser otro. Las proteínas también, sí, bien. Y nos falta grasas. Lípidos. Sí. Ujú. Factores nutricionales. ¿Cuáles son las fuentes de carbono? Las fuentes de carbono son lo que nos da energía, ¿no? Los carbohidratos. Los carbohidratos son aquellos que dan suficiente energía para que ustedes sinteticen elementos celulares. Ustedes saben que hay células de nuestro organismo que constantemente están recambiándose. ¿Cuáles son las principales células del organismo que se recambian casi a diario? ¿Cuáles se les ocurre a ustedes que son? De todas las células que tenemos, ¿cuáles son las principales en recambiarse diariamente? En recambiarse se refiere que, o sea, mueren o sea, vuelven a Y reproducir, vuelven a así. reproducir. Ajá, exacto. Puedes en cualquier parte del organismo, Sí, la que a ti se te ocurra. ¿Cuál crees tú que es en la de piel. la piel? Perfecto, la piel. La piel es la que más recambio tiene, ¿no? De ahí tenemos las células de la sangre, cada una tiene su época, su tiempo de vida. Por ejemplo, los eritrocitos viven 120 días, los otros, las plaquetas viven 28 días, etcétera, ¿no? Entonces, para que esas células se recambien, ustedes necesitan energía y esa energía su cuerpo la toma de fuentes de carbono, es decir, de los carbohidratos. Por eso cuando uno hace dieta, no le recomiendan dietas estrictas, libres de carbohidratos, porque los carbohidratos no son los malos, sino consumir en exceso. Fuentes de nitrógeno para la síntesis de enzimas, de proteínas, de ácidos nucleicos. La carne, ¿no? Tiene nitrógeno. El azufre para elaboración de proteínas, coenzimas y otros componentes celulares. El fósforo para sintetizar el ATP, fosfolípidos y ácidos nucleicos. Elementos trazas como los iones inorgánicos, y aquí tenemos el sodio, el cloro, el potasio, el zinc, el calcio y el hierro. ¿Para qué sirven esos? Para hacer enzimas y conservar los gradientes químicos a través de la membrana celular. Ustedes saben que en la membrana celular, aparte de que tenemos todos estos organelos que acabamos de ver, en la célula como tal tenemos electrolitos, ¿no? Entonces, o iones. Entonces, del un lado tenemos más sodio, del otro lado tenemos más cloro, más potasio, etcétera. Y para que ustedes puedan, por ejemplo, hacer un movimiento, un simple movimiento como coger un esfero, un lápiz, en sus células se genera un cambio entre sodio y cloro y potasio y se genera potenciales de acción, potenciales de energía y etcétera, para que ustedes hagan un simple movimiento como coger un esfero, como caminar, como acostarse, lo que sea que ustedes quieran hacer en lo que se gaste energía, necesitan electrolitos, ¿ya? Un ejemplo de qué pasa cuando los electrolitos se consumen, cuando han hecho algún deporte y les da un calambre, sí les ha pasado, ¿no? Un calambre cuando juegan vóley, el fútbol, etcétera. Y les da un calambre, ¿saben qué es lo que pasa ahí? El potasio se acabó.
y así se vaya un poquito de potasio que ustedes no recambiaron, sus músculos se tensan y les da calambres, ¿ya? Entonces, son tan importantes estos electrolitos en nuestro organismo que al mínimo desbalance nos causa ciertas dolencias en el organismo. Tenemos también vitaminas como el ácido fólico, la vitamina B12 y también tenemos la vitamina K, entre muchas otras vitaminas que hay, que aquí están súper poquitas, pero tenemos la B, la C, la D, etcétera, un montón de vitaminas. Clasificación de acuerdo a su obtención de energía. Tenemos por grupo los fotolitrófos, los fotoorganotrófos, los quimiolitotrófos, los quimioorganotótrofos. Ya. Tienen diferentes fuentes de energía, algunos son de luz, otros son con el método de oxidación, otros tienen como fuente de carbono, el CO2, ¿ya? Ejemplos, los fotolitotrófos quiere decir que les gusta la luz, entonces tenemos bacterias fotosintéticas, ya ves, que necesitan de sol para obtener su energía. Los fotoorganotrófos son, por ejemplo, las pulpobacterias, no necesitan tanta luz como las otras. Quimiolitotrófos, tenemos bacterias como el Tiobacillus. Bacterias tenemos de infinidad, nunca alcanzaríamos a ver la cantidad de bacterias, parásitos y demás que han sido ya categorizadas. Y quimioorganotrófos, que son la mayoría de las bacterias, que necesitan ¿qué para vivir? Un compuesto orgánico. Y son las que nos producen la mayoría de las enfermedades. Permítame un momento. Por favor, Jonathan, perdón, ya me aprendí tu nombre, así que ya de aquí en adelante vas a ser como el ayudante de cátedra, así que por favor, léenos Ya, esta no hay primera problema. parte, hasta que me aprenda de alguien más. Léenos De esta los otros primera chicos. parte. Ujú. Ya. Aerobios estréticos, ¿ese le leo? Sí. Aerobios estréticos, requiere oxígeno para poder vivir, carece Ujú. de la capacidad para realizar fermentación. Por ejemplo, Microbacterium tuberculosis. Esa es la primera. Ujú. Es el que nos Foco. genera la tuberculosis, ¿no? Mycobacterium tuberculosis. ¿Ya? No, Facultativo. ya. Facultativos, pueden crecer con o sin aire. En ausencia de aire realizan procesos fermentativos. En presencia de aire cambian a un metabolismo respiratorio, por ejemplo, levaduras y enterobacterias. Ya. Las enterobacterias son las que viven en nuestro sistema digestivo gastrointestinal, ¿no? El siguiente, Jonathan. Microaerofílicos, crecen mejor en presencia de pequeñas cantidades de oxígeno. Tienen el metabolismo respiratorio, por ejemplo, Capilobacterium fetus. Ujú. Sigue con la siguiente. ¿Digo? Anaerobios aerotolerantes. Ujú. Pueden crecer con o sin oxígeno, pero su metabolismo es siempre fermentativo. Por ejemplo, Lactobacillus. El famoso lactobacillus, ¿no? Todos hemos oído alguna vez del Sí. lactobacillus. El siguiente, Jonathan. Anaerobios estrictos. No pueden crecer en presencia de oxígeno. Su metabolismo puede ser fermentativo en algunos, respiración anaeróbica, en otros y ciertos grupos realizan fotosíntesis. Por ejemplo, Clostridium Botulinum. botulinum. Ajá. Ajá. El Clostridium botulinum es el que produce el botulismo. El lactobacillus, todos hemos escuchado en la propaganda del Tony, ¿se acuerdan? Con que tiene lactobacillus GG, etcétera, que es el del sistema gastrointestinal. Entonces, no todos los microorganismos son causantes de enfermedades. Nosotros tenemos en nuestro organismo flora bacteriana normal, ya que necesitamos para nosotros vivir. Entonces, por ejemplo, la principal está en el estómago. Tenemos flora intestinal que ayuda con el tema de la absorción de los alimentos y demás. Que, por ejemplo, a veces está un pacientito con algún problema digestivo y nosotros le damos antibióticos y claro, le matamos al microorganismo que le causó el problema gastrointestinal, pero también se va llevando toda la flora bacteriana normal.
y después el pobre paciente está con dolores estomacales y con diarreas, que es la principal cosa que pasa cuando uno elimina la flora bacteriana normal del estómago, del intestino. Tienes diarreas frecuentes. Entonces hay microorganismos que nos han servido como para prevenir esto, y alguna vez a ustedes han de haber tomado enterogerminas, por ejemplo. Las enterogerminas son los lactobacilos, que vuelven a esa parte y otra vez vuelven a crear esa flora intestinal normal y para el tema de la diarrea. Otra parte donde nosotros tenemos microorganismos normales propios de nosotras es en las mujercitas, por ejemplo. En el área íntima, ahí hay lactobacillus propios del área íntima. Entonces, sí hay partes de nuestro cuerpo que necesitan sí o sí tener estas bacterias. En la piel también tenemos microorganismos, los ácaros, ustedes han oído, que también viven ahí, no nos hacen nada. Y a veces quitarles puede darles temas alérgicos, ¿ya? Porque estamos adaptados a ese tipo de microorganismos. Esa es su primera parte. ¿Alguna pregunta hasta este momento, chicos? ¿Cuántos están? ¿Cuántos son de su paralelo? No le puedo ver cuántos son. Creo que somos unos 36, creo que somos. Creo que vi en una vez. Si no, mis compañeros no me quitan razón. Somos 40 algunos, parece sino que que habían visto. no le ha llegado el link a los otros compañeros, por eso. Sí, no tenemos Somos ni algunos. habilitada la página. Si los Ya. compañeros me mandan el link, estamos fregados. Ah, Sí, o sea, Virgen. déjenme Ya la entender, ustedes no sabían que tenían la clase hoy. No, Para licenciada. No, Estábamos doctora, la no. mayoría sin el link. Por una compañera que nos envió a un grupo que tenemos, es que nosotros estamos conectados. Eso queríamos informarle a usted que cómo podía ser posible, porque de todos modos nos van a poner una falta y nos vamos a quedar con ese vacío. Los otros compañeros se van a quedar con ese vacío de no poder coger la primera clase. Ah, claro. Yo no sé qué pasó, chicos, porque yo sé que tengo esta clase, creo que hace una semana. Entonces no sé por qué no les avisaron los chicos los coordinadores académicos, Sí, por qué no les mandaron el link. Ajá. Sí, porque ahorita Claro. incluso hay compañeros que están queriendo ingresar, pero no pueden, dice ingresar, porque están enviando al grupo a ver si habíamos ingresado. Y la mayoría, como estamos, le digo que sí, no han podido. Ajá, mandaron un link al grupo, por eso nos conectamos, si no, a los Ajá. mails y en la plataforma donde deberían estar como teniendo las No otras está clases. puesto. Sí, no está puesto. Entonces Porque eso... con ustedes, verán, con ustedes tenemos clase hoy. A ver, hay que anotar dos por si acaso, por favor, disculpe, para poder tener también ese Eh, dato. Para tenemos decirle a los clase compañeros. el viernes 24. Doc, espérame un ratito, no diga, espere, déjenme anotar un rato. Ok. Viernes 24. Todas las clases de 8 a 9, ¿no? El viernes 24, de ahí tenemos la siguiente clase el martes 28. Martes 28. La siguiente tenemos el viernes 1 de julio. Viernes 1 de julio. Y la última tenemos el martes 5 de julio. O sea, Tenemos una más. El martes 12 de julio, ese es su último. martes también 12. Sí, Martes 5 y martes 12. martes 5 y martes 12. Ya. Esas son sus clases. Y ya, bueno, hoy ya no porque ya está muy de noche, pero mañana en la mañana ya me comunico con su coordinadora para que les mande los links, ¿ya? Sí, que nos Dice- mate, sobre todo mi querida Doc, disculpe, sobre todo mi querida Doc, si es que usted les llama, que por favor nos suban la materia a la plataforma a los chicos de la tecnología de la carrera, porque si no, estamos pegados. ¿No les al han celular. subido todavía? No está no subido. nos han subido nada, o sea, no tenemos nada de esta materia, ni siquiera sabemos cómo se llama esta materia, eso le iba a preguntar, que cómo se llama esta materia. Microbiología. Ajá. Claro, Entonces- doctora, porque supuestamente esta materia de aquí todavía no nos tocaba, porque recién estábamos en bioquímica, si no me equivoco, compañera, ¿cierto? Sí, porque todavía nos falta todavía dar la prueba final de qué? bioquímica. Ah, de De bioquímica. Ya. Que es el 24. Ah, El ¿de viernes. qué semestre me dijeron, chicos, que son?
del primer No. semestre. El primer No, sí estamos está en bien. primer. Sí está bien, Sí. microbiología sí es de primer semestre. Ujú. Sí, así, Sí. sí, o sea, sí está dentro del panel, mi querida Doxina. Bueno, eso hay un después, no importa que nos den antes o después, sino que Ajá. no tenemos cargado en En la el sistema plataforma. la materia. Ese Ajá, es la el problema. plataforma, la materia. No nos Ya. pueden poner cualquier materia. Ah, ya les entiendo. Ya, entonces no se Y sí, preocupen, sí, yo sí, mañana hablo con sí, su coordinadora a ver qué ha pasado. Ya. sí, por favor, Muchas gracias. Que gracias. me ayuden, porque sí, Gracias, le estamos agradecemos. conectados por el link y en el teléfono es un poco complicado realmente recibir clases. Pero Ujú. sí pueden ver la pantalla y todo, o no pueden. Sí, sí, sí vemos, ajá, Sí, sí listo, toca, sí se ve bien. sí se ve la pantalla, pero toca abrir en Zoom. En cambio, en una computadora se ve un poquito más amplio. Entonces, por eso que estábamos esperando que llegue por lo menos la plataforma, la materia, para poder abrir. Ah, ya chicos, no hay problema. Ahí nos ayuda, gracias. Y esta, disculpe, Doc, y sí está grabando, ¿no es cierto? Quiere Sí, decir que Sí, nosotros sí sí nos está. tomen en cuenta, ¿no es cierto? sí se Que no, está grabando, chicos. Ajá. ya, eso es lo importante, Ujú. que nos tomen en cuenta porque nos vayan a poner falta. Sí les ponen falta, porque yo tenía entendido que no les ponen falta. Sí les ponen. Bueno, con todo que usted como está grabando la clase, entonces que quede en constancia de que nosotros estamos presentes, los que estamos ahorita al menos. Ah, bueno, chicos. Entonces, Doc, y le quería una pregunta más. dime, Y Rosa. esa es la grabación que ahorita está haciendo los chicos que no han podido entrar, ¿sí pueden entrar para que ellos puedan ver lo de la materia? Claro, Rosario, en su misma plataforma les colocan la clase grabada. Ujú. Ya, Sí, para sí, decirle eso a los compañeros para que puedan verla. sí, pero Pero a ellos creo, cuando les suben, ahí es un inconveniente porque a veces no les suben Ah, rápido. Ahora, lo que yo sí. he hecho con sus otros compañeros de otros semestres que hemos visto las clases es que ustedes, no sé si tengan un correo del curso. O sea, ustedes hagan un correo del curso con una clave, que todos tengan ese correo y esa clave, y yo les mando por WeTransfer la clase. Ah, ya. Ya, y así Sí. ustedes entran a su correo del curso y se descargan la clase y ya no tienen que estar esperando que les suban a la En la plataforma. plataforma. Ajá, pero Ah, ya ya. depende de ustedes cómo se organicen, cómo hagan, si hacen o no el correo. Algunos chicos sí lo hacen, porque que me manden uno por uno el correo es bien complicado, porque a veces mandan, otros no mandan, y yo prefiero que me den un solo correo y ahí ya se bajan todos de ahí. Que de ley, Doc, nos toca subir, ¿sabe por qué? Que suban a la plataforma, porque ahí nos ponen los deberes que tenemos que hacer. Y por Claro, ejemplo, nosotros tenemos ahorita, entonces ahí sí es necesario. Y ahí para las clases, si nos puede, si usted nos da su número, para que los compañeros, bueno, hagan un WhatsApp de su materia y usted nos mande el link ahí, como la compañera nos ayudó hoy día. Sí, claro, dicen, ¿nos puede dar su número, por favor, para poder ponernos de acuerdo con el grupo de los chicos? Entonces hablamos con ellos, hacemos el correo y le enviamos directamente a usted. ya. ¿Ustedes tienen algún representante del grupo o aún no tienen nada de eso? no, No, ahí todos nos comunicamos. todos, Ay. claro, nos comunicamos y damos opiniones y bueno, y ahí nos ponemos de acuerdo. Y Ya, podemos hacer cualquiera el correo y le enviamos directamente también al grupo para ponernos ahí todos de acuerdo que tengamos, como quien dice, la clave para poder entrar. ya. Ya está puesto en los mensajes mi número de teléfono. De Una preferencia, pregunta. dime, Gibson. ¿Será que, o sea, pasando ciertas materias cambian de docente o siempre se van a mantener ya los dos docentes que estamos conociendo ahorita? Depende de su instituto. Depende de su instituto. Algunos damos unas clases, somos fijos en unas clases y otros sí que van cambiando. Ujú. Depende. O sea, Doc, usted todavía no tiene conocimiento, usted solo nos va a dar lo que es A la ustedes sí, micro. microbiología. A ustedes sí, de Ok. ahí en segundo semestre nos veremos en atención primaria de salud, en farmacología. En tercer semestre nos veremos en discapacidades, ética y deontología y adulto mayor, por ejemplo. Ujú. ¿Y cuál es su nombre, doctor? Ana María Carranza, les pongo en Okay. el chat. Entonces, les iba a decir, de preferencia no me llamen, chicos, porque no sé contestar el teléfono, porque paso a full en el trabajo. ¿Sabe que Déjenme, le enviamos un mensaje para que nos envíe un correo electrónico para poderle enviar el correo? Entonces, Liz.
Ustedes me tienen que mandar su correo electrónico para mandarles la clase. Claro, por eso, o Ajá. solo le enviamos el correo, claro, al teléfono o le Solo me enviamos a un mandan, correo. exacto, Rosario, me mandan al teléfono el correo, Ok, ya al listo. WhatsApp. Simple, hagamos más simple, perdón que me meta, chicos. Hagamos más simple. Se crea un WhatsApp como tenemos el de nosotros, con el nombre con el número de la doctora, y ahí obviamente la doctora por el WhatsApp puede enviar usted el link, mi querida doc, ¿no es cierto? Como nos envió la compañera. Y nosotros nos conectamos ahí. Basta, hagamos solo un WhatsApp y le incluimos a usted. Solo hay cualquier inquietud, obviamente en áreas laborales no le molestamos, porque me imagino que usted está ocupada, como nos dice, Sí, pero le dejamos cualquier inquietud. pueden dejarme Ahí. mensajes de WhatsApp, lo que quieran, yo eventualmente les contesto, ya, pero Creemos un WhatsApp y usted nos manda el link a WhatsApp y así como y entramos tranquilamente. Y ya, listo, no nos hacemos mucho lío ya, de chicos, crear un correo. no hay problema, no hay problema, Ya, chicos, ya. listo, gracias. Listo, Con el doctor. tema de deberes, chicos, sus deberes yo les subiré a la plataforma entre el día de hoy y mañana, ¿ya? Ustedes tienen 3 deberes, uno que vale 1 punto y 2 que valen 2 puntos, ¿no? Son talleres o deberes que se mandan. De una vez les digo, los deberes tienen indicaciones, sigan las indicaciones de los deberes al pie de la letra, porque por cualquier cosa que ustedes no hagan, yo les bajo puntos. Entonces, ya sus compañeritos ya me tienen miedo con el tema de deberes. No se ganen enemigos, hagan los deberes tal como les mando, ¿ya? No son difíciles, pero sí les va a tomar un tiempito de ustedes y de dedicación para hacer los deberes. Entonces, entre jueves y viernes estarán subidos a la plataforma. Dependiendo de cómo nos vayan las clases, si ustedes participan, si ustedes hablan, si ustedes muestran interés en la materia, yo encantada de la vida les paso el banco de preguntas para su examen final. Si ustedes no hacen eso, no hay banco de preguntas, ¿ya? Entonces, así es la materia conmigo y nos vamos a llevar muy bien, como con la mayoría nos hemos llevado muy bien. O sea, hay que hacer full actuación en clase, Hay que doctor. participar. Yo no les califico la participación en clase, pero les tomo en cuenta para darles su banco de preguntas. Si ustedes muestran un interés genuino, como ahorita, en todas sus clases, ustedes van a recibir su banco de preguntas para que estudien, ¿ya? Listo, doctor. Y Listo, gracias. Listo, Doc. Lo importante es que nos ayude con eso, primordialmente de que nos suban la materia suya a la plataforma. Eso, y de los que faltamos, si no estamos mal, que mañana se perfecto. queje usted. Listo. Sí, se han de quejar, no se Por Dios, le Ajá, rogamos eso. ya, no se preocupen, chicos. Bueno, terminemos con el tema de bacterias. Entonces, las bacterias, bueno, entonces ustedes no han visto farmacología, les falta todavía, entonces hay que ver un poquito más básico, ¿ya? Entonces, las bacterias son organismos procariotas unicelulares, ¿no? Son los más simples que tenemos, que se encuentran en casi todas las partes de la Tierra, son vitales para los ecosistemas del planeta. O sea, nosotros no podemos, como les dije, si son vitales en nuestro cuerpo, imagínense cómo son para el resto del planeta. No todas. El cuerpo humano está lleno de bacterias y de hecho se estima que contiene más bacterias que células. ¿Cuántas células tenemos en el organismo? Invéntense un número. ¿Cuántas células? Y no van a llegar. ¿Cuántas células tenemos en el organismo? Muchas. Miles y miles de millones. Millones. Tenemos millones y millones, chicos, de células en nuestro organismo. Entre más o menos 100 billones, más de 100 billones de células en el organismo. Y se imaginan si nos dice que tenemos más bacterias, ¿cuántas bacterias tendremos? Si es que son más bacterias que células. Es un montón. Definición y ubicación taxonómica. Las bacterias son microorganismos unicelulares, ¿ya? Solo tienen una celulita que se reproduce por fisión binaria. Es decir, que de una salen 2, nada más. La mayoría son de vida libre, a excepción de algunas que son de vida intracelular obligada, es decir, que si no están dentro del organismo, ellas no viven. Tenemos las clamidias y las riquecias. Ejemplo de clamidia, hay enfermedades sexuales producidas por la clamidia, ¿no? Clamidiasis. Tienen los mecanismos productores de energía y el material genético necesario para su desarrollo y para su crecimiento. O sea, ya solitas pueden desarrollarse y crecer. A diferencia de, por ejemplo, un virus no puede, un virus es un ser que está en el ambiente, pero está de forma
está como muerto, ¿ya? El virus está como muerto, no está vivo, está por ahí, y cuando entra en su organismo y se adapta a una célula e invade esa célula, ahí recién empieza a vivir, a diferencia de una bacteria que sí está viva. Las bacterias integran el reino procariota, pro de primitivo, cariota de núcleo primitivo. El otro que era eu propio y cariota núcleo. No, perdón, eu verdadero y cariota núcleo verdadero. Este es núcleo primitivo. Todos los organismos vivos se pueden dividir en dos tipos celulares, como ya lo vimos, eucariota y procariota. Tienen una estructura en común que es la membrana celular, los ribosomas para sintetizar proteínas y el ADN, que es el portador de nuestra información genética. El tamaño, como podemos ver en esta escala, las eucariotas son más grandecitas, ¿no? De 10 al menos 3. Las procariotas están entre 10 menos 4 y 10 menos 7. Los virus entre más o menos 10 menos 7, menos 6.5, entre 10 menos 8. ¿Cuáles son los más chiquitos de todos estos? Los átomos, que están en 10 menos 10. Son la estructura más pequeñita que se ha logrado identificar, un átomo. Entonces, el tamaño de las bacterias oscila entre 0.5 y 3 micrómetros, pudiendo llegar en algún tipo a 10 micrómetros. Las bacterias de interés médico están entre 0.4 y 2 micrómetros. Ya, solo son visibles entonces al microscopio óptico o microscopio electrónico, y para observarlas con microscopio óptico necesitamos un lente de 100x, que es el lente más potente que tenemos en un microscopio óptico. Sumergiendo esta lente en una gota de aceite, que es el aceite de inmersión, no sé si alguna vez ustedes hicieron eso, pero sí hay, ¿no? En los laboratorios de biología, ahí se tenía el aceitito de inmersión, etcétera, se colocaba, se preparaba y se podía mirar. Bueno, yo nunca vi una bacteria, pero sí veíamos el tema de la mitosis, de la meiosis, nos mandaban a llevar plantitas para poderle ver también las celdillas, etcétera. Sobre todo de células de eucariotas, de células procariotas, porque es más difícil ver una eucariota. Una célula eucariota mide más de 5 micrómetros. Por ejemplo, un eritrocito tiene un diámetro de 7 micrómetros. Un eritrocito, un glóbulo rojo. Mientras que un retrovirus mide menos de 0.1 micrómetro. Su tamaño pequeño determina una relación entre la superficie y el volumen elevado con alta tasa metabólica. Mientras más pequeñito, más alta tasa metabólica tiene. ¿Cómo es la morfología? La morfología de las bacterias es muy diversa. Entonces aquí todas estas que ustedes ven aquí, todas son bacterias y ninguna es totalmente parecida. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un Acinetobacter baumannii. Este es causante de enfermedades. Es hospitalario, sobre todo. Una vez hicimos una investigación en los teléfonos para ver qué bacterias hay en el teléfono celular y había Acinetobacter baumannii. Bueno, entonces, limpien el teléfono. Staphylococcus aureus, causante de enfermedades, sobre todo de el MRSA, enfermedades respiratorias. La Burkholderia sepia, tenemos la Escherichia coli, todo el mundo tiene Escherichia coli. ¿Dónde? En el sistema gastrointestinal. Son en las heces, cuando ustedes se hacen un coproparasitario, la mayoría va a tener Escherichia coli, ¿ya? Y también la Escherichia coli es una de las principales causantes de infección de vías urinarias en mujeres. ¿Por qué? Por el tema del aseo, que pasa de la parte de las heces hacia las vías urinarias. Entonces, las principales enfermedades, las IBU, es por Escherichia coli. Es bastante popular esto. El Mycobacterium tuberculoso, que es el de la tuberculosis, como su nombre lo dice, y la Klebsiella pneumoniae, que es productora de enfermedades respiratorias, de neumonías, y también es hospitalario. Microscópicamente, la forma de las bacterias está determinada por la rigidez de su pared celular, es decir, mientras más rígidas, tienen una forma distinta, ¿no? Básicamente se diferencian según su forma. Tenemos en cocos, que son las esféricas u ovaladas, los bacilos. Entonces, un coco, ¿cuál es? El Staphylococcus, lo dice su mismo nombre, y un bacilo es el Mycobacterium tuberculoso, que también se le conoce como bacilo de Koch.
uno de los dos. Entonces, este es coco, este es bacilo. Los bacilos pueden ser cilíndricos o de bastones, rectos, pueden ser curvos, tienen espirilos, que son en forma de espiral como tal. Dentro de estos últimos se encuentra el treponema borrelia y la leptospira. Los espirilos varían en el número de vueltas, desde pocas como la borrelia o muchas como el treponema. Las bacterias pueden mantenerse unidas unas a otras después de su división celular, así como están aquí, ¿no? Juntas entre sí, no están una independiente de la otra, pero conservando siempre su independencia celular. Es decir, que a pesar de que estén así juntitas como un conjunto, no necesitan la una de la otra para vivir, aunque cada una tiene su metabolismo celular independiente. Si el plano de división es único, podemos encontrar diplococos o cocos en cadena de microorganismos, como el Streptococcus. Entonces, para estudiar microbiología se puede estudiar así. Ahí depende, ¿no? Podemos estudiar por formas, es decir, la familia de los cocos, la familia de los bacilos, la familia de los espirilos, y dentro de cada uno se estudia sus diferentes formas, ¿ya? O podemos estudiarlos por los que causan problemas gastrointestinales, por los que causan enfermedades respiratorias, etc. ¿Cuál es la forma más fácil y la que más se estudia? Por forma. Por forma la tienen más clasificada. ¿Cómo la vamos a estudiar nosotros? No la vamos a estudiar así, porque como les digo, es bastante extenso, entonces solo vamos a ver los principales en el desarrollo de todas las clases que vamos a tener. Miren, aquí tenemos algunas de las formas, ¿no? Los cocos, diplococos, los bacilos. Este es un espirilo, ¿ya? Nos ponen, ¿no? 1 es coco, el 2 es diplococo, el 3 cocos en cadenas, cocos en racimos, cocos en tetradas, coco bacilos, espiroquetas ha sido el 15, es una espiroqueta, y el 14, no me lo pone. Pero ven, así estudian los microbiólogos. Ya me imagino cómo es aprenderse todito eso, pero eso estudian los microbiólogos como tal. Las bacterias y su nutrición. ¿Qué tipo de bacteria es esta? La acabamos de ver. ¿Qué bacteria es? La que está en el dibujito. Esa es una bacteria. Sí, ¿qué bacteria es? ¿Eucariota o procariota? Esa es la procariota. Procariota, perfecto. La nutrición es un conjunto de procesos y de reacciones, acabamos de leerlos, mediante los cuales los seres vivos toman el medio en el que habitan, las sustancias químicas que necesitan, y con eso crecen, se multiplican y hacen uso de la energía. Las sustancias mencionadas anteriormente se denominan nutrientes, los que acabamos de ver hace un ratito, los lípidos, las vitaminas, los minerales, el nitrógeno, etc. La glucosa como principal nutriente, y son de donde nuestras bacterias, nuestras células, toman su fuente de energía para todos los procesos de metabolismo y biosíntesis. Rosario, ¿estás por ahí? Ya me aprendí otro nombre. Rosario. Sí, aquí estoy, Diego. Léeme el primer párrafo que está aquí. En los avances en microbiología Ujú. se deben en gran medida a la observación de fenómenos macroscópicos, Ujú. como, por ejemplo, la transformación que ocurre en los alimentos, en la que se arruinan las condiciones organolépticas de los mismos. En las anteriores cambios, en los anteriores cambios, se infiere que los microorganismos hacen parte del ambiente natural. Uno de los aportes más interesantes para descifrar estos fenómenos han sido el descubrimiento y la optimización de las condiciones para el cultivo de los microorganismos. ¿Ya? Jonathan, léenos el segundo párrafo. Claro. El primer medio de cultivo artificial líquido fue creado por
Lovius o Luis. Loius Pasteur. Luis como tal. Luis Pasteur. Loius Pasteur, en 1860, resaltando la importancia de las necesidades nutricionales de los microorganismos, las cuales debían ser, Ujú. perdón, No, nada, alguien dijo algo ah, por ya. ahí, pero Las cuales debían ser proveídos en medios de cultivos para su aislamiento. El desarrollo del primer medio de cultivo sólido de Koch Ujú. marcó el inicio de procesos infecciosos en humanos y animales de la evaluación de los medios de cultivo bacteriano. En él se logró observar el crecimiento bacteriano en sustancias alimenticias preparadas en el laboratorio. Ya. Entonces, nosotros tenemos medios de cultivo que se llaman los agares, ¿ya? Y ustedes han visto las cajitas de Petri, no sé si se acuerdan cómo eran, pero son como unos platillitos en donde se Las cajas pone, Petri. sí, Ujú. las Ajá. cajas Petri, y ahí los microbiólogos preparan el agar, que es el medio de cultivo. Entonces, en ese medio de cultivo, ellos lo preparan y lo preparan para que crezcan ahí las bacterias. Por ejemplo, cuando tenemos una infección de vías urinarias y ustedes mandan a hacer o se manda a hacer un hemo más cultivo, ¿ya? O sea, que mandan a cultivar la orina del paciente, ¿ya? Entonces mandan a cultivar, lo ponen en ese caja Petri en el cultivo y ahí van viendo qué bacteria crece. Entonces hay un montón de agares, hay el chocolate, hay el de sangre, hay un montón de agares que utilizan los microbiólogos y que fue el primerito que creó esto, fue Luis Pasteur, ¿ya? Entonces ahí crecen los diferentes tipos de microorganismos. Más o menos ponen las necesidades del microorganismo en ese agar, en ese medio de cultivo para que crezca el microorganismo. Desde el primerito que hubo fue el de Koch, que creció el Mycobacterium tuberculoso. Por eso se le llama también bacilo de Koch en honor al cultivo donde crece. Requerimientos nutricionales y medios de cultivo para crecer. Las bacterias necesitan un mínimo de nutrientes, lo mínimo, no necesitan exageradamente para crecer. Necesitan agua, una fuente de carbono, una fuente de nitrógeno, algo de sales minerales, y eso se denomina cultivo puro o axénico, o sea, lo mínimo que necesitas, al que contiene solo un tipo de microorganismos. Estos se inician a partir de colonias aisladas, de manera que todos los individuos provengan del mismo linaje. Los cultivos puros son esenciales para estudiar las características metabólicas e identificarlos. Esto era lo que les estaba diciendo, ¿no? Entonces, un agar, por ejemplo, yo tengo un agar de chocolate, que no es tal cual de chocolate. Entonces, ahí yo quiero que me crezca una bacteria y le pongo. Hice mal el experimento y no le puse tal cual y se contaminó, ya no me sirve. En ese debe crecer solo uno. Si está creciendo otro tipo de microorganismos, ese agar ya no me sirve porque ya no puedo ver las características de mi bacteria solita. Eso es a lo que se refiere aquí con lo que les dice que los cultivos deben ser puros. Claro que para otros experimentos sí mezclan las bacterias, ¿no? Pero eso ya depende del microbiólogo y lo que él quiera estudiar. Y hasta aquí nos vamos a quedar, chicos y chicas. Como les digo, yo mañana voy a conversar con su coordinadora para el tema este de qué ha pasado con el link y para el tema de subir las materias, las clases a su plataforma también, ¿ya? El tema de Sí, por deberes. favor. Ajá, como les digo, el tema de deberes hasta el día viernes para subirles a la plataforma y, y nos vemos en la clase del día viernes mismo. Les recomiendo que antes de la clase vean sus deberes para que cualquier duda o pregunta me digan. No les suelo subir los 3 deberes de golpe, sino el primer deber, lo resuelven y de ahí subimos el segundo y así, ¿ya? Ok, Ya, desde el viernes, Doc, entonces dice que va a subir lo que es las El tareas, primero, ¿cierto? su primera tarea. Ok, listo. ya, doctora, Ya, chicos, que tengan una bonita noche, cuídense del paro y nos vemos el viernes. Pase bien, Doc. Gracias, Doc, de igual Muchas manera. gracias. Gracias, mañana. doctora. por Pase favor. bien. Gracias, doctor. Gracias.